sesión de temas selectos de Física 1. El día de hoy vamos a llevar a cabo la resolución del examen diagnóstico de temas selectos de Física 1. Comenzamos, la instrucción nos dice, resuelve la siguiente serie de ejercicios. El primer ejercicio nos dice, un sopilote que se encuentra en cierto momento a 200 metros en distancia diagonal de un cazador, se mueve a razón de 90 kilómetros sobre hora en forma horizontal en una trayectoria que pasará por encima de este. El cazador dispara verticalmente hacia arriba, impactando al sopilote 2.9 segundos después. Determina. Inciso A, la altura a la que impacta al sopilote. Inciso B, la velocidad de salida de la bala. Entre paréntesis, VY, es decir, velocidad inicial en el eje Y. Bien, entonces para dar resolución a nuestro primer ejercicio, vamos a pasar a la pizarra blanca. Bien, y entonces el problema, que sería en este caso nuestro primer ejercicio, ejercicio 1, nos da los siguientes datos. Nos da en este caso una velocidad del sopilote que es de 90 kilómetros sobre hora. Dicha velocidad nosotros la vamos a convertir a metros sobre segundo, quedando 25 metros sobre segundo. Posteriormente nos da el tiempo en el cual la bala se hace una trayectoria verticalmente hacia arriba hasta impactar al sopilote. Dicho tiempo es de 2.9 segundos. De ahí algo importante, al no darnos un referente de altura inicial, nosotros tenemos que interpretar que la altura inicial en este caso es de 0 metros. Al tratarse del tema tiro vertical, la gravedad será entendida como un desplazamiento negativo, menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y por el momento son los datos de los cuales dispongo. Para poder entender a mayor profundidad el problema, nos vamos a servir nosotros de un diagrama. Tenemos en primera instancia a nuestro cazador y al sopilote, y nos dice que la distancia del cazador al sopilote es una distancia de 200 metros de forma diagonal. Ahora, importante, debemos nosotros de saber que el sopilote va a realizar, en este caso, un desplazamiento horizontal. Este desplazamiento va a ser a velocidad constante, por lo tanto, nosotros podemos decir que el sopilote se va a desplazar en movimiento rectilíneo uniforme hasta quedar por encima del cazador. El cazador dispara una bala verticalmente hacia arriba hasta impactar al sopilote en este punto. Lo que nosotros estamos en este caso buscando es la altura a la cual en este caso se impacta el sopilote, que es representada por esta línea roja. De ahí nosotros observamos que en este diagrama, al generar la diagonal, que es la distancia que separa al cazador del sopilote, al generar en este caso una línea horizontal, que es el desplazamiento del sopilote en MRU, y finalmente generar en este caso una línea vertical, que es la trayectoria de la bala, estamos generando un triángulo rectángulo. Por tanto, este triángulo rectángulo nosotros lo podemos identificar o podemos identificar cada uno de sus lados de la siguiente forma. El lado más largo es la hipotenusa, representado por C, y los otros lados serán en este caso sus catetos, en donde yo puedo llamarlo cateto A y puedo llamarlo cateto B, o viceversa, puedo llamarlo B y A, y eso no va a afectar de ninguna forma el desarrollo de mi ejercicio. Bien, entonces, entendiendo ya esta situación, pasamos nosotros ahora a la siguiente parte, que es la parte de las fórmulas. Entonces, como fórmulas, tenemos lo siguiente. Primero, nosotros en este caso tenemos lo que es el teorema de Pitágoras.
Hipotenusa al cuadrado o c cuadrado es igual a cuadrada más b cuadrada. También vamos a ir generando en esta parte en los despejes de las fórmulas. Resulta que pues yo no necesito c cuadrada porque ya lo conozco, es 200 metros. Yo lo que necesito en este caso es el valor de a. Así que despejo la fórmula, me quedaría de la siguiente manera. Es c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada. Resulta que yo quiero encontrar a, por lo tanto, el parámetro b es el que yo voy a mover del otro lado de la igualdad. El parámetro b está en este caso sumando, entonces pasaría restando. Mi fórmula me queda al momento como a cuadrada es igual a c cuadrada menos b cuadrada. Podemos observar cómo es que el parámetro a está elevado al cuadrado, entonces nosotros queremos el parámetro a normal. Por tanto, vamos a tener que aplicar una raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Dicha raíz va, en este caso, a neutralizar a la potencia 2, quedándonos la fórmula de la siguiente manera. A es igual a raíz de c cuadrada menos b cuadrada. Y esa es la fórmula que nosotros vamos a ocupar. Ahora, el valor de c ya lo conocemos. El que no conocemos es el valor de b. Para hallar el valor de b es muy importante que nosotros, en este caso, tengamos en cuenta que lo que viene siendo la línea B corresponde al desplazamiento del sopilote que se va a llevar a cabo en movimiento rectilíneo uniforme. Por tanto, la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme por excelencia es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. El despeje para hallar distancia nos quedaría distancia es igual a velocidad por tiempo. Y pasamos a la siguiente parte, que es ya la de la sustitución. Lo primero que vamos a encontrar nosotros en esta sustitución, pues es la distancia que nos va a dar la línea horizontal de desplazamiento del sopilote. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Velocidad son 25 metros sobre segundo por tiempo que son 2.9 segundos. Eso nos da la distancia que recorre el sopilote en ese periodo de tiempo, arrojándonos un valor de 72.5 metros. 72.5 metros es la distancia que recorre el sopilote. Ahora, ya con este valor, nosotros podemos encontrar ahora lo que viene siendo la altura. Altura, que en este caso viene representado por el cateto A, es igual a raíz de c cuadrada menos b cuadrada. C cuadrada es la hipotenusa, que es la distancia horizontal que separa al cazador del sopilote, 200 metros. Valor que va a ser elevado al cuadrado porque así lo indica la fórmula menos el desplazamiento del sopilote que nosotros lo acabamos de hallar como 72.5 metros, valor que igual es elevado al cuadrado porque así lo señala la fórmula. Y llegamos a nuestro primer resultado. Resultado, en este caso, del inciso A. Son 200 metros al cuadrado menos 72.5 metros al cuadrado. Nos da, en este caso, un valor de cateto A de 186.3967 metros. Por tanto, la altura, o en este caso el desplazamiento final en Y, dependiendo de cómo ustedes previamente les hayan enseñado a llamarle o determinarlo, sería de 186.3967 metros. 186.3967 metros. Bien, entonces ya tenemos determinado el inciso A. Pasamos ahora a determinar el inciso B. Necesitamos nosotros ahora conocer la velocidad de salida de la bala. Para ello voy a colocar las fórmulas del inciso B en color azul para no confundirnos. Y va de la siguiente manera. La fórmula que nosotros vamos a utilizar ahora para determinar la velocidad de salida de la bala es la siguiente. Altura final es igual a altura inicial más velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2.
Ahora, de esa fórmula que acabamos de colocar, nosotros tenemos que despejar el parámetro de velocidad inicial. Como pueden ver, procedo a borrar la anterior operación para darme el espacio suficiente para hacer en este caso el despeje pertinente. Entonces volvemos a colocar la fórmula, que es altura final es igual a altura inicial más velocidad inicial por tiempo, más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces comenzamos y recordemos que una de las reglas que se nos han enseñado para despejar una fórmula nos dice que aquellos parámetros que están más alejados del parámetro que nosotros queremos despejar son los parámetros que van a moverse primero al lado opuesto de la igualdad. Nosotros queremos en este caso despejar velocidad inicial, por eso le colocamos una marca para tener en este caso una referencia más clara de qué parámetros se encuentran más alejados. Si ustedes observan el parámetro de lo que viene siendo altura inicial, que es al cual le acabo de colocar un punto, y el otro parámetro que es gravedad tiempo al cuadrado sobre 2, que también le acabo de colocar otro punto, están a la misma distancia de velocidad inicial. Por tanto, como tal, se me permite mover cualquiera de esos dos parámetros a continuación. Sin embargo, por una mayor practicidad, y ya que del otro lado de la igualdad está altura final, entonces pasaremos primero lo que viene siendo altura inicial. Pasaremos primero altura inicial, entonces le colocamos un 1, indicando que él va a pasar primero, y pasaremos posteriormente lo que es gravedad tiempo al cuadrado sobre 2. Le vamos a colocar en este caso un 2, indicando que él pasaría después. Entonces, ¿cómo nos queda la fórmula al momento? Nos queda así, velocidad inicial por tiempo. Recordemos que en este caso tiempo aún no lo he movido, solamente voy a mover altura inicial y voy a mover gravedad tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, altura inicial es positivo, pasaría como negativo y me queda de la siguiente forma. Altura final menos altura inicial. Y le colocamos en este caso un signo de agrupación para indicar que estos valores se van a relacionar inmediatamente. Ahora, ya hemos pasado el primer parámetro. Vamos ahora a pasar el conjunto de segundos parámetros. Estos segundos parámetros son gravedad tiempo al cuadrado sobre 2. Todo este compendio de parámetros está haciendo una misma operación a velocidad inicial, que es una suma. Entonces, si está sumando, cuando pase del otro lado de la igualdad, pasaría restando. Y sería menos gravedad tiempo al cuadrado sobre 2. Y ahora ya nos hemos, en este caso, deshecho de esa segunda operación. De tal forma que la fórmula la tenemos al momento de la siguiente manera. Tenemos que es altura final menos altura inicial menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es despejar tiempo. Tiempo está multiplicando, por lo tanto pasaría dividiendo. Entonces, tiempo se va y como hemos dicho, pasaría dividiendo. La fórmula nos queda al momento de la siguiente manera. Velocidad inicial es igual a altura final menos altura inicial menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2, todo sobre tiempo. Ya simplemente borramos esto para darle un mejor acabado. Entonces, velocidad inicial es igual a aquello que ya habíamos nosotros pronunciado. Así que teniendo ya nuestra fórmula, podemos pasar nosotros ahora a la parte de la sustitución. Entonces ya tenemos la sustitución y nos quedaría de la siguiente forma. Velocidad inicial es igual a altura final. Altura final en este caso es 1800, perdón, no, mentira. 186.3967 metros. Esto menos altura inicial que son 0 metros. Menos, y tenemos la relación de gravedad que recordemos que en tiro vertical es negativa, que es la constante de gravitación universal, menos 9.81,
metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo que tarda la bala en impactar al sopilote, 9.2 segundos al cuadrado, sobre 2. Y todo esto sobre lo que viene siendo el tiempo. El tiempo son 2.9 segundos. Ahora, esta operación es bastante delicada al momento de que ustedes la realicen en la calculadora. Entonces, traten de realizarla detenidamente y les doy el valor al cual ustedes deben de llegar. El valor al cual ustedes deben de llegar es de 78.4992 metros sobre segundo. Recuerden que aparte de ser un examen diagnóstico en el cual se está, en este caso, evaluando el conocimiento teórico práctico de la asignatura de Física 1, también se les está evaluando en este caso lo que viene siendo el manejo de herramientas de trabajo. Herramientas de trabajo nosotros en este caso las podemos identificar como el uso de su formulario, el hecho de que ustedes hayan en este caso traído un formulario abierto, como había mencionado, podían en este caso utilizar el formulario de su preferencia y el uso de su otra herramienta de trabajo fundamental, que es la calculadora. Ustedes ya a estas alturas de lo que es su educación media superior, preparatoria, estando en quinto semestre y estando en el área de físico-matemáticas, se supone que en cuanto al uso de calculadora, ustedes dominan lo que viene siendo dicho uso. Así que como tal, estos son también dos aspectos fundamentales que se están evaluando a la par, acompañando a su, en este caso, conocimiento teórico práctico de la materia Física 1 de tercer semestre. Bien, entonces ya tenemos el problema, en este caso, uno resuelto. Y esos son los dos valores a los cuales ustedes deben de llegar. Regresamos entonces ahora a el texto inicial o a nuestro examen inicial para ver cuál es el problema 2 que nosotros ahora vamos a tratar de solucionar. Bien, estamos de vuelta en el examen diagnóstico. Pasamos ahora al problema 2 y nos dice lo siguiente. Messi, el famoso futbolista argentino, en la final del Mundial Brasil 2014, se dispone a patear un tiro libre en el cual el balón alcanza una altura máxima de 3.99 metros con un ángulo de inclinación de 35 grados. Determina, inciso A, si el balón supera la barrera ubicada a 10 metros de Messi. Aquí, entre paréntesis, nos hace mención de un aspecto importante. Los jugadores que integran la barrera tienen una altura promedio de 2 metros. Eh, y nos detenemos a analizar este inciso. Nosotros estamos en el problema 2, evaluando en este caso el, el tema conocido como tiro parabólico. Aquí en el inciso A, mediante tiro parabólico, nosotros vamos a determinar si el balón supera la barrera o no. Es decir, vamos a sacar altura final al momento de que el balón va a impactar en la barrera. Si la altura final es mayor a 2 metros, entonces nosotros podemos concluir que el balón, o en este caso que el balón sí supera la barrera. Si la altura final al momento de que el balón impacte la barrera o llegue a la barrera es de una altura final inferior a 2 metros, pues entonces habrá estrellado con la barrera y obviamente no la habrá superado. El mismo razonamiento ocupamos para el inciso B. El inciso B les dice, si el balón determina si el balón entra a la portería que se encuentra a 20 metros de distancia de Messi. La altura por medio de una portería es de 2 metros. Entonces, en el inciso B es la misma situación. Nosotros vamos a determinar la altura final del balón cuando éste llegue a la portería. Y aquí es al revés. Si la altura final es mayor o igual a 2 metros, significa que el balón no entra a la portería. Si es mayor a 2 metros, el balón, en este caso, coloquialmente se dice que Messi ha volado, lo ha volado, es decir, va más allá de la portería. Si la altura final les da exactamente 2 metros, entonces se dice o se interpreta la situación como que el balón está pegando en el travesaño y obviamente va a salir. Y si en este caso la altura final les da un valor inferior a 2 metros, entonces se dice que el balón entra a la portería. Así que ya habiendo explicado las situaciones y el tema que vamos a evaluar aquí, pasamos ahora a la pizarra para
comenzar a realizar la resolución de este ejercicio. Bien, y de nuevo nos hallamos ahora en el ejercicio 2. El ejercicio 2 nos da la siguiente información que nosotros tenemos que vaciar en la base de datos. Nos dice lo siguiente. En este caso, el ejercicio 2 nos dice que contamos con una altura máxima, la cual se puede representar como Hmax o se puede representar en este caso como yo prefiero representarla, que es YFHmax. Se interpreta o se lee esto como altura final siendo la altura máxima y nos habla de una altura máxima de 3.99 metros. Ahora también nos da un ángulo de inclinación con el cual Messi patea la pelota que es de 35 grados. Estos son los datos, en este caso, explícitos que nos da el problema. Aquí también se está, en este caso, evaluando la interpretación y el conocimiento de que en un problema hay datos explícitos, que son los que ustedes pueden ver ahí escritos, y datos implícitos, que son los que ustedes tienen que interpretar en base a la situación de la que se está hablando. La situación en cuanto a física de que se está hablando es de un tiro parabólico. En un tiro parabólico, en este caso, nosotros podemos interpretar que el balón en un tiro libre va a estar a ras de suelo. Entonces, si el balón va a estar a ras de suelo, tiene una altura inicial de 0 metros. Hablamos de tiro parabólico, entonces en tiro parabólico la gravedad es negativa, menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. De ahí nos habla también de que el balón alcanza la altura máxima. Por tanto, yo puedo conocer la velocidad final del balón en altura máxima. Recordemos que altura máxima se caracteriza porque cualquier objeto que la alcanza va a entrar en una fase de reposo momentánea. De ahí, superando esa fase de reposo momentánea, el objeto volverá a descender. Entonces, si hablamos de una fase de reposo momentánea, hablamos entonces de un valor de 0. Por lo tanto, la velocidad final en altura máxima es de 0 metros sobre segundo. Y esos son los tres valores que de nuevo se están calificando que ustedes tienen que interpretar de la situación. Recordemos que tiro parabólico, igual ustedes lo vieron en tercer semestre en Física 1, en lo que es el bloque 2 de cinemática. Bien, así que ahora vamos a ver finalmente qué es lo que nos está pidiendo. En el inciso A nos pregunta si supera la barrera. Por tanto, es la altura final de la barrera, que al momento es una cantidad desconocida de metros. En el inciso B nos pide saber si es gol. En este caso, o si el balón entra a la portería, coloquialmente eso lo llamamos gol. Entonces, es la altura final a la portería, que también son X metros, dándonos, en este caso, condiciones específicas. En cuanto a la barrera, tiene una altura de 2 metros y la portería tiene también una altura de 2 metros. Más adelante vamos a ver en este caso qué es lo que se hace respecto a esas dos condiciones. Ahora, algo importante a mencionar sobre este problema es que es un problema como tal ya de una dificultad mayor, porque si ustedes observan, lo primero que pueden en este caso notar en la base de datos es la inexistencia de la velocidad inicial. No te da por ningún lado la velocidad real o la velocidad inicial. Tú la tienes que determinar y es aquí donde está el mérito de ustedes. Vamos a ver entonces cómo le vamos a hacer para encontrar en primera instancia esa velocidad inicial. La fórmula a la cual nosotros tenemos que recurrir es la siguiente. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 gravedad por altura. Y esa fórmula la vamos nosotros a despejar en la siguiente página. Toda esta página muy probablemente solamente sea para los despejes. Como tal, es un problema bastante difícil, como hemos dicho, y también es bastante laborioso.
para resolverlo está acompañado pues de una gran cantidad de operaciones. Entonces, comenzamos. Nosotros queremos determinar velocidad inicial, así que le colocamos un parámetro volviéndolo mi parámetro deseado. De ahí identificamos que 2 gravedad por altura es, en este caso, son el conjunto de parámetros que nosotros tenemos que pasar del otro lado de la igualdad. Observamos que estos parámetros están sumando, por lo tanto, tendrían que pasar restando. Y la fórmula nos quedaría momentáneamente de la siguiente manera. Velocidad inicial al cuadrado es igual a velocidad final al cuadrado menos 2 gravedad por altura. Igual que hace un momento, observamos que es velocidad inicial al cuadrado. Yo no la quiero al cuadrado, la quiero normal. Así que eso me obliga a tener que extraer raíz cuadrada. Esta raíz cuadrada nulifica el efecto de la potencia 2 y la fórmula momentáneamente me queda de la siguiente manera. Velocidad inicial es igual a raíz de velocidad final al cuadrado menos 2 gravedad por altura. Y pasamos al siguiente apartado que es sustitución. Esto nos permite obtener la velocidad inicial con la que Messi va a patear el tiro libre. Entonces, velocidad inicial es igual a velocidad final al cuadrado. La velocidad final al cuadrado la conozco, es el valor teórico que en un principio interpreté, que es 0 metros sobre segundo, menos 2 que multiplica, en este caso, a gravedad. Gravedad es menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Por altura, que en este caso altura se interpreta como la altura máxima, 3.99 metros. Ahí está. Y entonces eso nos va ahora a nosotros permitir encontrar la velocidad inicial. Velocidad inicial es igual. Haciendo la operación pertinente, a ustedes les tiene que dar este valor, 8.8478 metros sobre segundo. Y con eso tenemos ya nosotros la velocidad inicial. Regresamos, en este caso, al apartado de fórmulas. Y ahora nosotros tenemos que encontrar la velocidad real. Recuerden que en tiro parabólico a ustedes se les da una velocidad real y esa velocidad real se descompone en sus componentes X y Y. Así que necesitamos nosotros ahora encontrar la velocidad real. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula. Nos dice velocidad en componente Y, que es justo la que hemos encontrado previamente, es igual a velocidad real seno del ángulo. Pasamos al despeje y entonces nos queda de la siguiente forma. Velocidad en Y es igual a velocidad real seno del ángulo. Pues resulta que yo quiero velocidad real, o sea, V. Le coloco la marquita y me doy cuenta que quien me está estorbando o quien tiene que pasar del otro lado de la igualdad es seno del ángulo. Seno del ángulo está multiplicando, así que va a tener que pasar, en este caso, dividiendo. Y la fórmula nos queda de la siguiente manera. Velocidad real es igual a velocidad en componente Y sobre seno del ángulo. Y pasamos ahora a lo que viene siendo la sustitución para encontrar esa velocidad real. Entonces, velocidad real es igual a velocidad en Y, que es la velocidad inicial en Y, 8.8478 metros sobre segundo, sobre seno del ángulo. El ángulo en este caso es un ángulo de inclinación de 35 grados. Y con eso nosotros hallamos la velocidad real. Velocidad real es igual a 15.4256 metros sobre segundo. Y hasta el momento ya tengo estos parámetros que van a ser de suma importancia para determinar el inciso A y B.
que a final de cuentas nos habla de una situación en concreto. Si pasa la barrera y si Messi anota gol. Entonces, regresamos de nuevo al inicio y lo que nos toca ahora es encontrar el componente X. Velocidad en X es igual a velocidad real coseno del ángulo. De aquí vamos a ir directamente a la sustitución para hallar dicho valor. Pues velocidad en X es igual a velocidad real, 15.4256 metros sobre segundo, por coseno del ángulo, que es un ángulo de inclinación de 35 grados. Velocidad en X es igual a 12.6359 metros sobre segundo. Bien, y en base a estos tres parámetros ya podemos analizar la situación en concreto. De nuevo, regresamos al inicio, al apartado de fórmula. Para saber si el balón supera la barrera y para saber si el balón entra a la portería, nosotros vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula es la clave. Altura final es igual a altura inicial más velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Ahora, esta fórmula momentáneamente no la podemos nosotros ocupar. No se puede ocupar inmediatamente. ¿Por qué? Como ustedes pueden apreciar, nos hace falta tiempo. Ahora, el parámetro de tiempo, cabe en este caso aclarar, no es un tiempo cualquiera, es un tiempo de situación específica. Y ustedes tienen dos situaciones específicas. La primera situación específica es el tiempo que le toma el balón llegar a la barrera. Y la otra situación específica es el tiempo que le toma al balón llegar a la portería. Entonces, ¿cómo vamos a hallar ese tiempo? Con la fórmula de alcance horizontal, que es la siguiente. Distancia de alcance horizontal es igual a velocidad en componente X por tiempo. Normalmente sería en este caso tiempo de vuelo. Ese es el alcance horizontal. Sin embargo, nosotros vamos a cambiar la condición de tiempo de vuelo por la condición específica que nosotros vamos a requerir. En vez de ser tiempo de vuelo, sería tiempo a la barrera y posteriormente tiempo a la portería. Así que tenemos ahora nosotros que pasar a la zona del despeje. Y nos dice distancia, y ya no le vamos a llamar de alcance horizontal, ahora le vamos a llamar distancia a la barrera, es igual a velocidad en X por tiempo a la barrera. Nosotros queremos el tiempo a la barrera. Entonces, le colocamos una marquita, volviéndolo el parámetro deseable. Vemos que es velocidad en X. Aquí nosotros tenemos que mover al otro lado de la igualdad. Velocidad en X está multiplicando. Entonces pasaría dividiendo. Y la fórmula nos queda así. Tiempo a la barrera es igual a distancia a la barrera sobre velocidad en X. Y ya con la fórmula despejada podemos pasar ahora a la sustitución. Entonces, todavía nos cabe aquí tiempo a la barrera, quedamos que es igual a distancia a la barrera. En este caso, la distancia a la barrera nos dice que la barrera está colocada a una distancia de 10 metros de Messi sobre velocidad en X, que es el parámetro que nosotros determinamos hace un momento. 12.6359 metros sobre segundo. Resulta que el balón le toma un tiempo de 0.7913 segundos, es decir, ni siquiera un segundo. En un parpadeo, ese balón ya llegó a la barrera. Y ahora sí, es justo con este tiempo que nosotros podemos ocupar nuestra fórmula clave, que es esta que voy a encerrar. Esta es la fórmula clave que nosotros vamos a ocupar. Y
Recapitulamos. La fórmula clave me dice que altura final es igual a altura inicial, que sí lo tengo, 0 metros, velocidad inicial, que también cuento con ese valor, 8.8478 metros sobre segundo, tiempo, y aquí nosotros debemos de interpretar que es un tiempo específico o un tiempo de situación. En el inciso A es el tiempo a la barrera, lo acabamos de determinar, y gravedad. Gravedad también lo conocemos. Así que ya conocemos todos los parámetros, por tanto, podemos pasar a la sustitución. Y resulta que hablamos de una altura final específica, altura final a la barrera. Es igual a altura inicial, 0 metros, más velocidad inicial en Y, 8.8478 metros sobre segundo, por el tiempo específico, que es el tiempo que le toma al balón llegar a la barrera, 0.7913 segundos, más gravedad, que es negativa porque se trata de tiro parabólico. Recuerden que como tal, el único lugar en donde la gravedad es positiva es en caída libre. Eso simplemente lo comentamos por si les surgía la duda. Tiro parabólico y tiro vertical, gravedad negativa. Caída libre, gravedad positiva. Bien, entonces aquí habíamos dicho gravedad por tiempo al cuadrado, 0.7913 segundos al cuadrado sobre 2. Y nos da nuestro primer resultado. Es el resultado del inciso A. Altura final a la barrera es igual a 3.9299 metros. Ahora, como tal, este valor debe de ir acompañado de un razonamiento, porque nos pregunta si el balón supera la barrera, no nos pregunta a qué altura pasa el balón de la barrera. El razonamiento es el siguiente. El balón supera la barrera dado que, y ya aquí nos auxiliamos del valor que hemos encontrado, dado que 3.9299 metros es mayor que la altura promedio de la barrera, que es 2 metros. Bien, entonces este ejercicio sería correcto no solo con el valor final, sino acompañado de un razonamiento. Regresamos a la parte inicial. Seguimos en este caso determinando ahora el inciso B, que es si el balón supera la portería. De nuevo, nuestra fórmula clave está aquí ya encerrada. Altura final es igual a altura inicial y todo lo demás. De ahí nosotros recordemos que para poder determinar en este caso si el balón si el balón entra o no a la portería, tenemos que saber qué tiempo le toma al balón llegar a la portería. Por tanto, volvemos a recurrir a la fórmula de alcance horizontal, en donde ahora ya no le llamaríamos distancia de alcance horizontal, sino le estaríamos llamando distancia a la portería. Y ya no sería tiempo de vuelo, sino sería tiempo a la portería, como va a quedar expresado en mi siguiente. Entonces, continuamos en la zona de despeje. Distancia a la portería es igual a velocidad en X por tiempo a la portería. Como pueden ustedes apreciar, el despeje sigue siendo similar al que hicimos previamente. Tiempo a la portería es mi parámetro deseable, por tanto, velocidad en X, nosotros lo tenemos que despejar. Velocidad en X está multiplicando, por lo tanto pasaría dividiendo. Y la fórmula me queda como tiempo a la portería es igual a distancia a la portería sobre velocidad en X. Y eso me lleva a la sustitución.
Distancia, no, discúlpenme ustedes, no es distancia. Tiempo a la portería es igual a la distancia a la portería, que son 20 metros, sobre velocidad en X, 12.6359 metros sobre segundo. Tiempo a la portería es igual a 1.5827 segundos. Ese es el tiempo que le toma al balón llegar a la portería, es decir, 1,5 segundos. Así que como tal, el portero tiene que ser muy bueno para reaccionar y poder atajar el balón en 1,5 segundos. Hablando ya de una situación específica del deporte. Bien, regresamos a lo que nos compete, que es este ejercicio. Ahora tendríamos que obtener la altura final a la portería, que es igual a altura inicial, 0 metros, más velocidad inicial, 8.8478 metros sobre segundo, por el tiempo específico, que es el tiempo que le toma al balón llegar a la portería, más gravedad es menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo que le toma llegar a la portería, 1.5827 segundos al cuadrado, sobre 2. Y con esto nosotros estaríamos encontrando nuestro último resultado. Inciso B, altura final, portería. Nos da un valor de 1.7166 metros. Recordemos de nuevo que este valor no solo basta, o sí, no basta únicamente este valor para finalizar el ejercicio, porque como tal no te pregunta la altura a la que pasa el balón respecto a la portería, te pregunta si el balón entra o no. Entonces la conclusión es, el balón entra a la portería. Lo siguiente ustedes lo pueden anotar o no. Es gol. Gol de Messi. Dado que, dado que 1.7166 metros es menor que la altura promedio de una portería, que es 2 metros. Así que para que este ejercicio sea correcto, debe de estar acompañado de ese fundamento o razonamiento. Bien, ya tenemos dos problemas resueltos. Vamos entonces ahora con el siguiente problema. Así que regresamos a nuestro examen diagnóstico. Problema 3. El coeficiente de fricción del bloque A y la mesa mostrados en la figura siguiente es de 0.4. La masa del bloque A es de 90 kilogramos y la masa del bloque B es de 60 kilogramos. Determina cuánto bajará el bloque B en los primeros 2 segundos después de liberar el sistema. Bien, entonces, pues vamos a ver cuánto baja el bloque B a los 2 segundos. Así que, de nueva cuenta, vamos nosotros a la pizarra blanca para darle solución a nuestro tercer ejercicio. Bien, es el ejercicio 3. ¿Qué temas se está evaluando en el ejercicio 3? En el ejercicio 3, en este caso, se está evaluando lo que vienen siendo el uso e interpretación de las leyes de Newton, sobre todo de la segunda ley de Newton, que hace en este caso referencia a la aceleración, y de la tercera ley de Newton, que nos dice que a toda acción corresponde una reacción de igual proporción. Bien, ¿qué datos nos da el problema? El problema nos da la masa del bloque A, que es de 90 kilogramos. Nos da la masa del bloque B, que es de 60 kilogramos. Nos da el coeficiente de fricción del bloque A con relación a la superficie sobre la cual se va a desplazar, que es de 0.4. Y nos da el tiempo de estudio, que son en este caso 2 segundos. Durante 2 segundos nosotros vamos a estudiar
el fenómeno que acompaña a nuestro sistema. Esos son los datos explícitos. Recordemos que los explícitos son aquellos que los podemos ver tal cual en el problema. Aquí el único dato implícito pues es la gravedad. Gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Comenzamos con la sección de fórmulas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es determinar el peso de mi bloque A y mi bloque B. Nos dice que peso es igual a masa por gravedad. Así que pasamos directamente a la columna de sustitución. Peso en A y peso en B. Peso en A son, en este caso, 90 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Peso en A es igual a 882.9 newtons. Y de ahí determinamos peso en B. Peso en B son 60 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Así que peso en B es igual a 588.6 newtons. Ahora, importante, nosotros vamos a recuperar el diagrama que se nos muestra en la figura. Nos dice que tenemos un bloque llamado A sobre una superficie, el cual está en este caso conectado a un bloque B. Recuerden ustedes que ese bloque A, al estar sobre una superficie horizontal, experimenta la interacción de cuatro fuerzas. La fuerza normal, que se contrapone en este caso al peso, y la fuerza de fricción, también conocida como fuerza de oposición al movimiento, que se contrapone a la fuerza externa. Esas son las cuatro fuerzas que interactúan en el bloque A. El bloque B, por estar suspendido, él solamente tiene dos fuerzas de interacción, que es en este caso el peso, que es el peso el que lo conduce hacia abajo, y en este caso el bloque B genera una tensión. Esa tensión va a estar directamente relacionada a la fuerza externa, pues la tensión o fuerza con la que el bloque B jale al bloque A será conocida como la fuerza externa con la que el bloque A es jalado. Entonces, lo repito, ustedes determinan el peso del bloque B. El peso del bloque B es la tensión o fuerza con la que el bloque B va a jalar al bloque A. Hasta ahí estamos bien. Ahora, respecto al bloque A, el bloque A va a experimentar una fuerza externa con la cual va a ser jalado. ¿Y quién le va a dar esa fuerza externa? Se la va a dar el bloque B. Bien, entonces, ya habiendo en este caso checado la figura, nosotros recordamos que fuerza normal es igual a peso. Entonces, eso solamente aplica para el bloque A. Si el bloque A tiene un peso de 882.9 newtons, podemos decir que tiene una fuerza normal de 882.9 newtons. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros a continuación, para en este caso hallar la distancia, vamos a requerir los siguientes valores. Entonces, estas son las fórmulas. Nos pide encontrar distancia. Distancia es igual a aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. El tiempo ya lo tengo, 2 segundos, no tengo aceleración. Para encontrar aceleración, recurro a esta fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración y la despejo.
generamos, en este caso, en la parte inferior, mi columna de despeje. Fuerza es igual a masa por aceleración. Resulta que yo quiero aceleración, por lo tanto, masa está, en este caso, multiplicando, así que pasa dividiendo. Y la fórmula me queda como aceleración es igual a fuerza sobre masa. Pues yo ya tengo en este caso la masa del sistema, que es la masa combinada de ambos bloques. Necesito la fuerza. Y aquí es donde el ejercicio se complica un poquillo en cuanto a interpretación y análisis, porque la fuerza yo la voy a obtener de la siguiente relación. Sumatoria de fuerzas en X es igual a la fuerza externa con la cual el bloque B jala al bloque A menos la fuerza de fricción, que es la fuerza de oposición al movimiento que va a ofrecer el bloque B. Y ahí, pues, en este caso, la fuerza de fricción va a ser igual a el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Y pues la fuerza externa es igual al peso en B. Y con esto nosotros ya podemos entender y resolver nuestro problema. Pues me acaban de decir que el peso en B es mi fuerza externa. Así que fuerza externa es 588.6 newtons. ¿Qué es lo que me falta determinar? Pues me falta determinar al momento únicamente fuerza de fricción. Nos dice fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción, que es 0.4 por la fuerza normal, que hace rato en este caso lo tuvimos por razonamiento, 882.9 newtons. Fuerza de fricción igual. Y pues la fuerza de fricción nos da a 353.16 newtons. Ya tengo la fuerza de fricción y ya tengo la fuerza externa. Por lo tanto, puedo obtener la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X, vimos hace rato que era fuerza externa, que es 588.6 newtons, menos fuerza de fricción. Ahora, en esta relación de fuerzas que se da en la sumatoria de fuerzas en X, si el valor les da cero o el valor les da negativo, ustedes interpretan que el bloque no se mueve y por tanto, pues ya no podrían ustedes calcular la distancia. Repito, si en esta parte del ejercicio el valor les da cero o les da un valor negativo, el bloque no se mueve. Si el valor les da positivo, entonces significa que el bloque sí se mueve y podemos calcular una distancia. Así que aquí obviamente el bloque sí se va a mover porque la sumatoria de fuerzas en X les da 235.44 newtons. Y esa sumatoria de fuerzas en X podemos interpretar como la fuerza con la cual el bloque A se va a desplazar, la fuerza real con la cual el bloque A se va a desplazar. Y continuamos en este caso con las sustituciones. Una vez que ya conocemos la fuerza con la que el bloque A se va a desplazar o con la que el sistema se va a desplazar, calculamos aceleración. Aceleración es igual a la fuerza con la cual el sistema se va a desplazar, 235.44 newtons, sobre la masa del sistema. La masa del sistema es la masa combinada de ambos bloques. Así que sumo la masa de ambos bloques para conocer la masa del sistema. 90 kilogramos y 60 kilogramos les da a ustedes 150 kilogramos, obteniendo una aceleración de 1.5696 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, y finalmente vamos a determinar la distancia que avanza el bloque en los 2 segundos de estudio del fenómeno. Entonces, distancia es igual a, en este caso, aceleración, que es
56,96 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado, que es 2 segundos, sobre 2. Y con esto nosotros pasamos a nuestra columna final, que es la de resultado, donde la distancia es igual a 3,1392 metros. Y con eso hemos terminado nosotros nuestro tercer ejercicio. Regresamos al examen diagnóstico para el cuarto ejercicio. Bien, y nos encontramos ahora en el examen diagnóstico, ejercicio número 4. Nos dice, en una calle de la ciudad de Jalapa se encuentra un semáforo que pesa 21 kilogramos y está suspendido de un cable, unido a otros dos cables fijos a un soporte. Los cables superiores forman ángulos de 40 grados y 60 grados respectivamente con la horizontal. Determina la tensión en los tres cables y nos dan pues la figura a que nosotros interpretemos. Entonces vamos nosotros ahora pues a pasar a la pizarra blanca y dar resolución a este cuarto ejercicio, en donde continuamos en este caso evaluando lo que es el tema de leyes de Newton, en específico, primera condición de equilibrio. Bien, entonces tenemos el ejercicio 4. Ya hemos en este caso copiado la figura o el diagrama de situación, que es el semáforo, y nos dice que tiene en este caso tres cables. Como podemos ver, un cable interactúa directamente con el semáforo y los otros dos cables están sujetos a un soporte. Nos dice que el ángulo de los cables con respecto al soporte es de 40 grados, así que lo colocamos primero él a la izquierda, y 60 grados respectivamente, y estos ángulos se dan con respecto a la horizontal o con respecto al soporte. Bien, de ahí nos dice también que la masa del semáforo es de 21 kilogramos. Entonces, nosotros podemos rápidamente hacer lo siguiente. Como datos tenemos al momento la masa, que son 21 kilogramos. La fórmula que nosotros vamos a aplicar en este caso es peso es igual a masa por gravedad. De ahí llevamos a cabo la sustitución y resulta que peso es igual a 21 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso nos da en automático un primer resultado parcial, que simplemente es el peso del semáforo, que es de 206,01 newtons. Bien, entonces, ya habiendo encontrado el peso del semáforo, peso igual a 206,1 newtons, podemos pasar ya a resolver el problema. Para ello, es indispensable que lo primero que hagan ustedes sea la creación del diagrama de cuerpo libre o DCL. Para ello, vamos a nosotros a recurrir a lo que viene siendo el diagrama original y vamos a generar una horizontal imaginaria y una vertical imaginaria, las cuales en este caso van a tener por origen el punto de concurrencia de las fuerzas. El punto de concurrencia de las fuerzas es este que está aquí en rojo. Entonces, generamos nuestra horizontal, perdón, generamos nuestra vertical imaginaria y generamos nuestra horizontal imaginaria. De tal forma que podemos nosotros observar que en nuestro diagrama de cuerpo libre existe la presencia de tres fuerzas representadas por los cables. La primera línea de fuerza es esta, a la cual yo voy a llamar tensión 1. La segunda línea de fuerza es esta, a la cual voy a llamar tensión 2. Y la tercera línea de fuerza es esta, la cual sostiene al semáforo, que yo le voy a llamar tensión 3.
Ahora, ¿cuál es el ángulo de tensión 1 y cuál es el ángulo de tensión 2? Para eso nosotros recurrimos a la figura ya marcada. Vemos que él es el vector tensión 1, vemos que él es el vector tensión 2 y el cable que sujeta al semáforo es tensión 3. Por tanto, nosotros estaríamos buscando este ángulo que es alterno interno a 40 y este ángulo que es alterno interno a 60. Por lo tanto, el valor del ángulo de tensión 1 es 40 grados y el valor del ángulo de tensión 2 es 60 grados. Ahora, aquí rápidamente nosotros vamos a generar la siguiente interpretación en cuanto a tensión 3. Resulta que en primera condición de equilibrio te dicen que para que un cuerpo esté en equilibrio, el peso se iguala a la tensión. Si yo tengo, por ejemplo, un peso de 5 newtons, para que mi cuerpo esté en equilibrio, yo le tengo que aplicar una fuerza o tensión de 5 newtons para poderlo sostener. Entonces, aquí nosotros ya podemos ver que el peso del semáforo es 206.01 newtons. Entonces, la fuerza que tiene que aplicar el cable, conocido como tensión 3, debe ser de 206.01 newtons para poderlo sostener. Y este es mi primer valor clave que nosotros encontramos. Y es el único valor inicial que se puede encontrar por razonamiento. Borramos en este caso este diagrama que nos sirvió para poder interpretar el valor de tensión 3. Y pasamos a la siguiente parte. En la siguiente parte, nosotros vamos a generar en este caso un tabulador de componentes rectangulares. Será la columna fuerzas, de ahí la columna componente X, cuya fórmula ustedes ya la conocen, Fx igual a F coseno del ángulo, y el componente Y, que es Fy igual a F seno del ángulo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nosotros en este ejercicio vamos a generar, en este caso, las sumatorias de X y Y. Una vez que encontremos las sumatorias de X y Y, las vamos a volver ecuaciones. Entonces, vamos por pasos. Primer paso, encontrar sumatoria de X y Y. Este es el primer paso. Segundo paso, volver las ecuaciones. X se va a llamar ecuación 1 y Y se va a llamar ecuación 2. Este es el segundo paso, encontrar dos ecuaciones. Tercer paso, despejar la primera ecuación. Cuarto paso, sustituir el despeje de la primera ecuación en la segunda ecuación. Y último paso, hallar el valor de las tensiones resultantes. Entonces, esa es la serie de pasos que nosotros vamos a seguir. Si me permiten, voy a recuperar rápidamente el bosquejo de mi diagrama de cuerpo libre. Tensión 1, tensión 2, 40 grados, 60 grados, tensión 3. Y para poder, en este caso, completar lo que es mi tabulador de componentes rectangulares, nosotros vamos a tener que ocupar los diagramas de comportamiento tanto de X como de Y. Diagrama de comportamiento de X nos dice que si el vector está a la derecha es positivo, si está a la izquierda es negativo. Diagrama de comportamiento de Y nos dice que si el vector está en la parte superior es positivo y si está en la parte inferior es negativo. Comenzamos. Vamos a fuerzas. Tenemos como primera fuerza tensión 1. Nos dice que el componente X es Fx igual a fuerza por coseno del ángulo. Yo no conozco la fuerza, así que la represento por la variable tensión 1. Coseno del ángulo. El ángulo, en este caso, yo voy a tomar los ángulos aparentes que me marquen ahí. Va a ser 40 grados. Y ahora, una vez que ya tengo la expresión, tengo que ver en cuanto a comportamiento de X, si será positiva o será negativa.
Pues el vector tensión 1 está a la izquierda y como está a la izquierda, el diagrama de comportamiento me dice que esta expresión será negativa. Vamos ahora a componente Y. Fy es igual a fuerza seno del ángulo. De nuevo, la fuerza no la conozco, queda representada por la variable tensión 1. Seno del ángulo, el ángulo sigue siendo 40 grados. Esa es mi expresión. Ahora vamos a ver si es una expresión positiva o una expresión negativa. Pues resulta que el vector tensión 1 está en la parte superior del plano cartesiano y el diagrama de comportamiento de Y me dice que si está el vector en la parte superior respecto a Y, es positivo. Pasamos ahora a tensión 2. Tensión 2, en este caso, en componente X, me quedaría como tensión 2 coseno de 60 grados. Esta es la expresión. ¿Positiva o negativa? Vamos a verlo a continuación. Tensión 2 está en los cuadrantes derechos. Como está en los cuadrantes derechos, me dice que respecto a X es positivo. Así que así se queda. Respecto a componente Y, me quedaría como tensión 2 seno de 60 grados. ¿Positivo o negativo? Pues como el vector tensión 2 está en los cuadrantes de arriba, los cuadrantes superiores, me dice mi diagrama de comportamiento de Y que sería positivo. Finalizamos con tensión 3. Tensión 3, lo voy a marcar en rojo, es un vector que está superpuesto al eje Y. Cuando un vector está superpuesto a un eje, solamente existe para ese eje. En este caso, el vector tensión 3 solamente existiría para el eje Y. Al no existir para el eje X, eso se representa con un valor de 0 newtons. ¿Por qué? Porque no existe para X. X no lo conoce. Y para tensión 3 sí existe. Existe con un valor de 206.01 newtons que hallamos previamente. Ya solamente nos toca ver si este valor es positivo o negativo. Pues el vector tensión 3 está en los cuadrantes inferiores. Por lo tanto, los cuadrantes inferiores le otorgan un valor negativo. Y con esto nosotros hallamos las sumatorias. Sumatoria de fx es igual. Y lo único que van a hacer ustedes es ordenar los parámetros previos obtenidos. Nos queda así, menos tensión 1 coseno de 40 grados más tensión 2 coseno de 60 grados. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a tensión 1 seno de 40 grados más tensión 2 seno de 60 grados menos 206.01 newtons. Y ahí tenemos nosotros las dos sumatorias. Ese es el paso 1, obtener las sumatorias. Pasamos a continuación al paso 2, que es obtener las ecuaciones. Lo único que se va a hacer es lo siguiente. Para la ecuación 1, que habíamos dicho que se obtiene de la sumatoria de X, nos quedaría de la siguiente manera. Menos tensión 1 coseno de 40 grados más tensión 2 coseno de 60 grados igual a 0. Entonces, ¿qué se hizo? Se desapareció en este caso lo que viene siendo el símbolo de sumatoria de fuerza en X y la expresión se igualó a 0. Y listo, ya con eso está la ecuación 1. Se repite el procedimiento para la ecuación 2, quedándonos de la siguiente forma. Tensión 1, seno de 40 grados, más tensión 2, seno de 60 grados, menos 206.01 newtons igual a 0. Y ya tenemos la pareja de ecuaciones. Ese es el paso 2, la obtención de ambas ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2. Vamos ahora al paso 3. El paso 3 habíamos dicho que era despejar la ecuación 1. Entonces, paso 3, despejar.
despejar ecuación 1. La ecuación 1 nos dice menos tensión 1 coseno de 40 grados más tensión 2 coseno de 60 grados igual a 0. Pues tenemos dos parámetros, uno negativo y uno positivo. Yo aconsejo despejar siempre al positivo para evitarnos problemas. Entonces, si voy a despejar al positivo, el parámetro negativo pasará del otro lado de la igualdad. Habíamos dicho, está negativo, pasaría positivo. Y nos queda como tensión 2 coseno de 60 grados igual a tensión 1 coseno de 40 grados. Nosotros queremos tensión 2 y ahora aquí nos estorba es el coseno de 60. El coseno de 60 está multiplicando, pasaría dividiendo. Y nos queda como tensión 2 es igual a tensión 1 coseno de 40 grados sobre coseno de 60 grados. Y es aquí donde ustedes van a obtener nuestra primera igualdad fundamental. Van a tomar su calculadora y en su calculadora van a dividir coseno de 40 entre coseno de 60. Les estará arrojando a ustedes un valor de 1.5320. Y eso lo interpretamos nosotros como 1.5320 que multiplica a tensión 1. Entonces, recapitulamos. Nosotros aquí en el paso 3 despejamos la ecuación 1 para poder obtener esta igualdad. Esta igualdad nos va a servir porque ahora en el paso 4 es esta igualdad la que va a ser sustituida dentro de la ecuación 2. Entonces, paso 4. Sustituir el valor de tensión 2 en la ecuación 2. Sustituir el valor de tensión 2 en la ecuación 2. Y entonces la ecuación 2 es esta. Tensión 1 seno de 40 grados más tensión 2 seno de 60 grados menos 206.01 newtons igual a 0. Comenzamos y lo primero que van a hacer ustedes es sustituir dicho valor. Tensión 1, seno de 40 grados, al momento no lo toco, no me toca trabajarlo. Lo que me toca trabajar aquí es sustituir el valor de tensión 2. Tensión 2 vale, en este caso, 1.5320 tensión 1. Esto multiplica a seno de 60 grados. Y aquí aprovechamos también para pasar el 206.01 newtons al otro lado de la igualdad. Podemos observar que es un parámetro que está negativo, menos 206, así que pasaría como positivo. Entonces, de negativo pasa a positivo, del otro lado de la igualdad. Y aquí nosotros podemos aprovechar y hacer ya dos cosas a la vez. La primera es encontrar el valor de seno de 40 grados. Así que con ayuda de su calculadora, ¿cuánto les da seno de 40 grados? Les arroja a ustedes un valor de 0.6427. Entonces es 0.6427 que multiplica a tensión 1 más. Y ahora de nuevo, con ayuda de su calculadora, ustedes van a multiplicar seno de 60 grados por 1.5320. Eso les da a ustedes 1.3267 que multiplica a tensión 1 igual a 206.01 newtons. Llegados a este momento, ustedes pueden ver que las variables son las mismas, tensión 1 y tensión 1. Así que esa pareja de variables se va a unificar sumando sus coeficientes. Sus coeficientes son 0.6427 y 1.3267. Suman, por favor, ambas cantidades y les va a dar a ustedes un resultado de 1.3267.
9694 de tensión 1. Esto es igual a 206.01 newtons. Finalmente observamos que 1.9694 está multiplicando, por lo tanto pasaría dividiendo. Y tensión 1 es igual a 206.01 newtons sobre 1.9694. Tensión 1 es igual a 104.6054 newtons. Listo. Ya tenemos el valor de tensión 1. Vamos ahora a encontrar el valor de tensión 2. Para encontrar el valor de tensión 2, recurrimos a la igualdad que nosotros determinamos previamente, que es esta que está aquí. ¿La recuerdan? Tensión 2 es igual a 1.5320 por tensión 1. La sustituimos. Tensión 2 es igual a 1.5320 por 104.6054 newtons, que es lo que vale tensión 1. Tensión 2 es igual a 160.2554 newtons. Estos valores los podemos llevar ya a nuestra columna de resultados y colocarlos en orden. Tensión 1, 104.6054 newtons. Tensión 2, 160.2554 newtons. Y tensión 3, 206.01 newtons. Y listo, con esto hemos terminado nuestro cuarto problema. Regresamos al examen diagnóstico para ya finalizarlo con nuestro quinto y último problema. Bien, quinto problema. Un automóvil se desplaza a velocidad constante de 15 metros sobre segundo hacia otro automóvil que se dirige hacia él a razón de 10 metros sobre segundo en el momento en que se encontraban separados por 50 metros. Determina, inciso A, el tiempo que tardan los automóviles en juntarse, e inciso B, las distancias que recorren cada uno de ellos. Bien, entonces estamos ya en nuestro quinto y último problema. Pasamos a la pizarra para darle solución. Es como tal un problema bastante sencillo, la verdad. Aquí lo que se está en este caso evaluando es el tema movimiento rectilíneo uniforme. Bien, y nos hallamos ya en la pizarra blanca para la resolución del último ejercicio. Les dice que dos automóviles, uno que lleva una velocidad de 15 metros sobre segundo, al cual nosotros llamaremos automóvil A, y por lo tanto su velocidad será velocidad en A, 15 metros sobre segundo, se dirige hacia otro automóvil, al cual nosotros llamaremos B, que tiene una velocidad de 10 metros sobre segundo. Nos dice que se encuentran separados a una distancia de 50 metros. Nos pide determinar como inciso A el tiempo que tardan en juntarse y las distancias que recorren ambos automóviles hasta que se encuentren. Como tal, la fórmula es velocidad es igual a distancia sobre tiempo y nos acompaña de los siguientes despejes. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad y distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces vamos directamente a la sustitución. Primero tiempo. Tiempo es igual a distancia, la distancia que lo separa, que es 50 metros, sobre velocidad. Y aquí es donde ustedes tienen que aprender lo siguiente. Cuando existen dos móviles o dos cuerpos, los cuales van a chocar o van a encontrarse en una misma dirección,
tenemos que les A y tenemos que les B. Entonces, de nuevo, cuando dichos móviles van a encontrarse en una misma dirección, las velocidades se suman. Así que tiempo es igual a distancia, que es 50 metros, sobre velocidad combinada de ambos móviles, que sería 25 metros sobre segundo. Y eso les daría a ustedes el resultado del inciso A. Tiempo de colisión o tiempo de encuentro, 2 segundos. Y ya lo demás es súper sencillo. Distancia para A es la velocidad de A, 15 metros sobre segundo, por el tiempo que es 2 segundos. El inciso B nos dice que distancia para A es, en este caso, 30 metros. Distancia para B, 10 metros sobre segundo por 2 segundos. Distancia para B, 20 metros. Y podemos corroborar en el esquema que hicimos que esto es cierto. A recorre 30 metros, B recorre 20 metros. Y la suma de las distancias que recorre cada móvil nos da, en este caso, el valor total de la distancia que les separa, que es de 50 metros. Entonces, como pueden ver, es un ejercicio que se hace rápidamente. Como tal, no nos llevó, en este caso, ni siquiera 5 minutos, fue un poquillo menos, con todo y que lo explicamos. Entonces, hablamos de 5 ejercicios para con lo que viene siendo una hora. En promedio eran 10 minutos por ejercicio y como pueden ver ustedes, hay ejercicios que sí ameritaban esos 10 minutos y un poquito más. Y hay ejercicios como este que pues no nos llevó a resolverlo ni 5 minutos. Creo que con suficiente rapidez en unos 2 minutos o menos de 2 minutos hubiese quedado. Porque como tal, les comento, en este ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme, lo que se está evaluando es el razonamiento e interpretación de la situación. La situación es qué debo de hacer yo o cómo tengo que ajustar yo los valores a la fórmula cuando dos objetos van a colisionar, cuando dos objetos van a chocar. Bien, entonces regresamos a nuestro examen diagnóstico. Bien, entonces les agradezco que me hayan acompañado en estos 5 ejercicios de examen diagnóstico de la materia temas selectos de Física 1, donde lo que hicimos fue recordar aquellos temas principales que ustedes estudiaron en tercer semestre cuando les tocó, en este caso, la materia de Física 1. Así que por su atención, muchas gracias y nos estamos viendo en próximas sesiones. Que estén muy bien. Hasta luego.